Hola, buenas madrugadas. La segunda edición del programa está ya lista. 2 nuevas horas nos esperan aquí en Radio Nacional de España para explorar esos mundos secretos del misterio que aquí nos gustan. Y cuando son las 2 y 7, 1 y 7 en las Islas Canarias, la cordial bienvenida en nombre de todos nosotros, el equipo del programa. Para todos nosotros un placer estar aquí en la segunda edición hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias. Una emisión que va a llegar a los 4 rincones del planeta a través de internet y esos sistemas que tenemos de comunicación, y que esta noche se va a sumergir en una zona oscura y cercana a nosotros. Buenas noches, Rosa. Hola, buenas noches, Miguel. Bienvenida, acabas de llegar de Venecia, ¿tienes suerte? Pues sí, tengo mucha suerte, la verdad, porque he estado en Venecia con Eric Fratini, que nos ha presentado uno de los escenarios principales de su próximo libro, su último libro, El laberinto del agua, que ya está a la venta y ha sido un lujo. La verdad. Ha sido un lujo, sí. Tienes mucha suerte. Hablaremos dentro de poco. Hoy lo tenemos en el programa con esa sección que hacemos de Alto Secreto, y hablaremos dentro de poco con él y del libro, porque debe ser apasionante. Medios de comunicación para hoy tenemos concurso. Hoy sorteamos un libro, así que atentos todos los amigos del Espacio en Blanco que les guste leer, porque para participar en el sorteo basta con que marquen nuestro número de teléfono, que es el 900-137-137, o si no, mandarnos un email a nuestro correo electrónico espacioenblanco@rtve.es. Recordaros, por supuesto, que tenemos también ese chat que está en funcionamiento ya, hay mucha gente hablando en estos momentos y vosotros podéis ser uno de ellos. Es tan sencillo como entrar en nuestra página web www.espacioenblanco.es y accedéis inmediatamente a nuestro chat. Ahí os esperamos y ánimo con ese sorteo, llamadnos ya. Nos ponemos enseguida a coger llamadas. Sabéis que hay 5 libros sorteamos esta noche, 900, 137, 137. Importante que la llamada es gratuita. Así es gratuita. Y ahora nuestra compañera nos sigue dando más datos en esa introducción que ponemos de los temas que esta noche vamos a tocar en el programa, y os sugerimos que no los perdáis porque viene un maestro a contarnos historias. Pues ahí estaba la presentación. Solamente nos queda saludar a nuestro primer invitado, Javier Navarrete Varela. ¿Cómo estás, Javier? Encantado de estar aquí con vosotros, muchas gracias. Un placer. Hemos hecho una encuesta entre nuestros oyentes preguntándoles temas que les interesaban, y uno de ellos era, fíjate, la magia de los espejos. Yo no sabía que tú habías escrito esta obra, que es una pasada, como mala leche escrita, porque en cuanto la enganchas tienes que leértela entera. Y el otro día, en esas conferencias que prepara el padre Pilón, Sol Blanco Soler y la familia, curiosamente me lo dijiste y dije, no es una casualidad, tenías que venir al programa a hablar de ello. Eres licenciado en Ciencias Económicas. Efectivamente. Y sin embargo se te considera como un experto en antropología y todo lo que tiene que ver con el misterio, con el arte de la adivinación, etcétera, etcétera. ¿Y por qué esto de los espejos? ¿Por qué escribiste esto? ¿Por qué te metiste en esto? Bueno, quizá porque fui leyendo cosas de los espejos y me fue sorprendiendo que un objeto pues tan absolutamente que no prestas atención, estamos tan acostumbrados en nuestra sociedad a que exista el espejo, ya que te repita tu imagen, que casi ni te fijas en ella. Te afeitas, pero no llegas a mirarte. Quizá las mujeres se miren más por aquello, pero en fin, no sé, yo tengo siempre una relación con el espejo pues como muy de darle muy poca importancia, y fui leyendo cosas del espejo, incluso de las propias leyes de la óptica, que son pues muy tramposas y permiten muchos trucos y muchas historias y demás, y me fui interesando cada vez más hasta que bueno, pues surgió esta posibilidad de escribir este libro y lo hice encantado y lo he disfrutado mucho, la verdad. Y se disfruta mucho leyéndolo. Y eres hermano de Paloma Navarrete. ¿Os viene de familia esto de dedicaros al misterio? Una de las mejores medium vidente, yo no sé cómo llamarla, vidente. Sí, bueno, yo la llamo hermana, pero Supongo. No, realmente yo creo que nos viene por la raíz gallega. Somos gallegos por parte de madre. Y bueno, pues hay mucha magia celta metida en Galicia, y yo creo que por ahí nos viene un poco. Yo no tengo las habilidades que tiene mi hermana, lo mío es, digamos, más un interés intelectual, una curiosidad por estos temas, y desde su visión en la antropología, en la historia, en las costumbres. Pero no, Paloma es una medium magnífica, la verdad que tiene una intuición soberbia. Uh-huh. Algunas veces nos han contado y hemos visto cosas que hace que es de poner los pelos de punta. Vamos a los espejos, si te parece. Voy a repetir el teléfono: 900-137-137, por si queréis intervenir esta noche en ese concurso que tenemos. ¿Por qué esa fascinación por los espejos? Quizá no nosotros, porque como decías, lo hemos perdido, pero a lo largo de toda la historia la gente se ha visto fascinada con eso de los espejos.
Sí, realmente la magia y el asombro y el portento no está tanto en el objeto en sí, sino en lo que permite, que es el reflejo. Ahí está la gran sorpresa y el gran misterio, ese verte extrovertido, verte fuera de ti mismo. Normalmente no reflexionamos en que los seres humanos no podemos vernos a nosotros mismos. Si no existiera un espejo o una superficie reflectante como un charco de agua, un remanso, algo, no sabríamos cómo es nuestra cara. Nos podemos ver las manos, los pies, de cintura para abajo, pero no podemos vernos la cara, no podemos vernos enteros, no sabemos cómo somos, mucho menos podemos vernos la espalda. Entonces la sorpresa de verte fuera de ti es lo que provoca, lo que hace del espejo un objeto mágico. Y lo que creó la sensación y la creencia de que eso que estaba fuera de ti y veías ahí frente a ti, reflejado, mostrado en esa superficie cristalina, en ese espejo, era tu alma, no podía ser otra cosa. Algo ha salido de ti para ponerse enfrente y reproducirte. Eso puede ser simplemente tu alma. Y de ahí viene esa conexión del el espejo como la superficie que atrapa las almas o a través de la cual emergen las almas o en definitiva que te enseña cómo es tu propia alma. Y hay muchas leyendas en torno a los espejos, ¿verdad? Muchas historias que se han gestado quizá por los usos que se han dado. Muchas, hay muchísimas antiguas, modernas, empezando por el propio mito de Narciso, que se enamora de sí mismo mirándose, es el viejo mito de los griegos, se enamora de sí mismo contemplándose en el agua, sin saber realmente si es él o no, o es otro ser distinto de él que emerge del fondo de las profundidades y del cual pues se enamora y muere de amor por esa imagen reflejada en la orilla del río. Curioso. 2.17, el espacio en blanco, esta noche hablando del mundo de los espejos con ese concurso que tenemos en marcha, y vamos a dar más datos, a entrar profundamente en este asunto en un programa que os recomendamos que no os perdáis. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Hemos iniciado el programa, Javier, y ya tenemos un montón de preguntas. Qué interés suscita, preguntan a Alicia en el espejo lo de Verónica, pero lo vamos a contestar después. ¿Cuándo se hace el espejo? Hemos visto un poco cuándo surge, están casi todas las culturas. ¿Cuándo se hace un elemento sagrado? Pues desde el principio, desde el primer momento. Por ejemplo, en el origen de Roma, el primer rey de Roma es Numa Pompilio, en el siglo VIII a.C., es una figura que está a caballo entre la historia real y la mitología. Es el que crea el gremio de los augures, el gremio de los adivinos, que adivinan en el espejo del agua. Adivinan el futuro mirando un barreño con agua, una copa con agua. En definitiva, un espejo con agua. Todo esto que surge con el agua luego se traslada al espejo de metal y luego ya al espejo emplomado. Los romanos son también los primeros que empiezan a comercializarlo y a producirlo en serie. ¿El emplomado? El emplomado. Son los que empiezan a hacer el emplomado y a fabricarlo en serie. Hacían unas ampolletas muy grandes, con una curvatura muy grande, la emplomaban, la rompían y sacaban trozos de espejo, de cristal emplomado, y lo vendían. Fueron los primeros en fabricarlo en serie, ¿no? Entonces, desde el origen, desde el principio, está vinculado a la magia y a lo sagrado, que viene a ser lo mismo, porque en definitiva conocer el futuro en toda la antigüedad y en todas las culturas era intentar averiguar cuál era el designio de los dioses para nosotros. En definitiva, todos dependíamos de la voluntad de los dioses, todos los seres humanos, y por tanto preguntar qué sería de ti en el futuro era preguntárselo a los dioses, y pertenecía la adivinación al mundo de lo sagrado. Y tan vinculado estaba el espejo a la adivinación que los adivinos romanos se llamaban speculari, es decir, tomaban su nombre del espejo, porque era el instrumento tradicional, básico y fundamental para ponerse en contacto con los dioses y conocer el futuro. ¿No se utilizaba para mirarse como lo utilizamos ahora? Es decir, ¿tenías otro...? También se utilizaba. Los romanos y los griegos tenían una cultura muy desarrollada en ese sentido, y del aseo personal, de la higiene, de la moda, de los afeites de las mujeres, y se utilizaba el espejo para eso, pero también para
para rituales sagrados, para la adivinación, para el conocimiento de la voluntad de los dioses y para otro elemento muy vinculado al ámbito sagrado, que era para provocar el fuego. El fuego siempre ha sido un elemento sagrado. Hasta que el hombre consiguió provocarlo por sí mismo, lo producían los dioses lanzando rayos desde las alturas. No había otra manera de producir fuego. Y sin embargo, poco a poco el hombre fue descubriendo cómo hacerlo y lo descubrió con los espejos. Yo recuerdo todavía cuando hice la mili estaba de moda un encendedor, que era una especie de antena parabólica. En definitiva era un espejo cóncavo de metal con un pincho en el centro donde tú pinchabas el cigarrillo, y ese espejo cóncavo concentraba los rayos del sol en ese punto y encendía el cigarrillo. Bueno, pues eso en tiempos antes de Cristo, en las civilizaciones primitivas, eso era un acontecimiento mágico. Eso solo podían hacerlo los dioses o los hombres con la sabiduría que los dioses les habían dado. En tu libro hablas de un espejo de Salomón. ¿Cómo era ese espejo? ¿Qué era esto? Sí, Salomón... Claro, el hecho de que la magia fuera un elemento sagrado quiere decir que el conocimiento de su aplicación y de los instrumentos que pertenecían a la magia quedaba restringido al elemento sacerdotal, a la casta sacerdotal, ¿no? Lo cual quiere decir que solamente pues los altos cargos de la corte, los altos cargos... Cuando te decía que Numa Pompilio creó el gremio de augures, en definitiva era un cuerpo de la administración pública, era como los abogados del Estado. Los augures eran una gente muy seria y que pertenecían a la clase alta de la administración, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Pues que nos encontramos con reyes de la antigua de Israel, que son verdaderos magos, verdaderos brujos, y Salomón es uno de ellos. La construcción del templo de Salomón es uno de los actos mágicos mayores que hay, y Salomón es el mayor mago. Realmente el que se tiene por espejo de Salomón surge en la Edad Media, toma la figura de Salomón como gran personaje mitológico, mago, como gran mago de la antigüedad, pero la confección y los datos que hay sobre él y cómo manejarlo, etcétera, etcétera, surge de la magia medieval, y bueno, pues es un espejo que se hace con unas aleaciones de metales determinadas, con unas orientaciones al norte y al sur, con unas invocaciones a ángeles. Lo bonito es que se invoca a espíritus angélicos, es digamos no hay invocación diabólica, hay invocación a ángeles que son los que se aparecen en el espejo para decirte el futuro, para decirte lo oculto. Volvemos a la historia. Es curioso porque lo descubren por un lado los romanos, había dicho, pero también los egipcios, por otro lado, bastante lejos de esa civilización. Pero si nos vamos a Sudamérica, también los mayas o los aztecas, no sé qué civilización también lo había descubierto. Es decir, había una necesidad por sentir ese alma reflejada en algo, claro, verla fuera. Efectivamente, en todas las culturas surge la sorpresa cuando se encuentran con ese reflejo en el agua y luego con ese reflejo en metales, en piedras cristalinas, en los cristales de roca de la naturaleza, y en todos provoca ese asombro de verse fuera de sí, que convierte a esos objetos en algo sagrado. Cuando empiezan a descubrirlo en piedras o en metales pulidos, se creen que esos cristales de rocas es agua solidificada. Tienen tan asociado el reflejo al agua como primer elemento en el que lo ven, que cuando lo ven en una materia sólida creen que es agua solidificada, ¿no? Pero siempre ese factor de verse fuera de ti provoca una consideración de estar ante un acontecimiento sagrado, mágico. Qué curioso. Sin embargo, también, avanzando un poco, el espejo empiezan a utilizarlo, habéis dicho que era algo sagrado o mágico, pero lo utilizan las brujas, por ejemplo. Se utiliza también para convocar a los muertos, incluso para que esos otros seres que habitan ahí, los diablos, los espíritus negativos, salgan. ¿Tienes otra vertiente de uso negativo, digamos? Sí, en definitiva, hasta que surge el cristianismo, ese mundo pagano, ese mundo politeísta, tienen dioses buenos, dioses malos, y todos son convocables en el espejo, todos aparecen en el espejo, ¿no? Y hay un montón. No hay, digamos, un principio del bien y uno del mal. Eso luego proviene de la tradición persa, zoroástrica. Y entonces ya cuando surge el cristianismo empieza a establecerse
que ella es monoteísta y por tanto hay un Dios bueno y hay un demonio malo. Es cuando aparece el demonio. A lo largo de la Edad Media se va acuñando toda una doctrina del comportamiento, una moral cristiana, que empieza a censurar determinadas cosas, entre ellas la vanidad de la mujer, el complacerse en la belleza, mirándose en el espejo, y empieza a haber una demonización del espejo como fuente de tentaciones, de la vanidad, de la lascivia, de, bueno, pues toda una serie de cosas que se van vinculando al espejo, ya desde un concepto de moral cristiana. Y ahí surge el demonio como incitador, a través del espejo, de todas estas tentaciones. Hasta el punto de que al final de la Edad Media se acuña un concepto, una frase muy lapidaria, que es que el espejo es el verdadero culo del diablo. Y el Bosco, en su tríptico, en uno de los paneles, refleja una figura diabólica a 4 patas, que en el trasero tiene un espejo en el que se está mirando una mujer desnuda. También ha sido utilizado para buscar la piedra filosofal, los espejos. Tenía que ver con la alquimia, lo utilizaban en la alquimia. Lo utilizaban como alquimia y se utiliza como un símbolo de uno de los elementos, que es el mercurio, dentro de la operación alquímica, y se utilizaba incluso vinculado a las constelaciones celestes, vinculado a los astros, en una astrología que tenía digamos, a cada brillo celeste correspondía el brillo, por ejemplo, de una gema, de una piedra en la Tierra. Y esas gemas y esas piedras se vinculan al espejo como objetos también reflectantes, como objetos que emiten brillos, como objetos que hay esa relación mágica de siempre del arriba sobre el abajo. Hemos hablado de algunas civilizaciones, de los chinos. ¿También lo tenían espejos ellos? Sí, tenían espejos. Tenían espejos tan poderosos que, según una leyenda, eran tan veraces que si te ponías delante de ellos podías ver tus órganos internos, te enseñaban como los rayos X. Y estas leyendas son, pues imagínate, son milenarias, mucho antes de que existiera ese conocimiento de una posible radiación que permitiera esa visión interna. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. Esta noche el fascinante mundo de los espejos, de la magia de los espejos. Tenemos un concurso en marcha, 900-137-137 en nuestro teléfono. Ahora vamos a averiguar algunos usos que se hacía de ese espejo a lo largo de la historia de la mala suerte. A mí un día se me cayó un espejo y me moría del susto. Y luego tuve mala suerte. Luego te lo voy a preguntar. Detrás de esa introducción seguimos hablando del asunto. Espacio en blanco. Un viaje hacia otros mundos. Palo o caña de bambú lo llevaban por toda la casa, llamando al alma que estaba a punto de abandonar el cuerpo para que entrase en el espejo, y si lo hacía, el enfermo recuperaba la salud. En Occidente también se creía que el alma de los muertos podía quedar atrapada en los espejos, pero que además podía llevarse con ella el alma de algún vivo. Parece ser que de ahí viene la costumbre de tapar con las sábanas los espejos en las casas de los moribundos. Los aztecas utilizaban el reflejo del agua, como si de un espejo se tratase, para defenderse de las almas malas o espíritus demoníacos. Lo hacían colocando en la puerta de la casa un recipiente con agua y un cuchillo en el fondo. Así, si el espíritu maligno intentaba entrar en la casa, debería pasar inevitablemente primero por el recipiente, y al verse reflejado con la daga o cuchillo, atravesando su imagen, huiría. Para los romanos, dentro de los espejos habitaban las almas. Por eso creían que cuando alguien rompía un espejo, las almas de su interior enfadadas utilizaban todo su poder contra esa persona y le traían la mala suerte. También se cuenta que como los primeros espejos fabricados en la Venecia del siglo XV eran muy caros, las dueñas, para evitar que se los rompieran,
advertían a los criados que un espejo roto equivalía a 7 años de mala suerte. En España existen leyendas que vinculan los espejos con la noche de San Juan. Una de ellas, muy popular, cuenta que esa noche las doncellas vírgenes pueden ver en un espejo reflejada la cara del hombre con el que se han de casar. Deben cubrirlo primero con un paño y al descubrirlo verán el rostro de su futuro marido. Y hay otras historias que revelan que uno puede ver cómo será su muerte mirando fijamente un espejo. Son algunas de las utilidades de este mágico instrumento, pero hay muchas más. Nuestro invitado nos cuenta. Bueno, Javier, se nos agolpan las preguntas. Empezamos por eso de la mala suerte. Te contaba que a mí un día se me cayó solo, además, sin que lo tocara, un espejo muy grande, además, que tenía en casa, 6 añicos, y enseguida me vino la onda de decir, 7 años de mala suerte. La verdad es que yo no creo, no me gusta creer en esas cosas, pero la verdad que fueron las cosas duras. ¿De dónde viene esa historia? Quizá de lo que decían aquí, que eran tan caros los espejos que las señoritas decían a los criados que si se rompía, no, o hay algo más. Es anterior, viene de los romanos. Esa asociación que ha habido siempre de las almas a los espejos, puesto que ves tu imagen extrovertida y creían al verlo así que era tu alma que había salido de ti, hace que los romanos creían que la suerte venía por ciclos de 7 años. Cuando se rompía un espejo, se entendía que ese daño, ese hacerse fragmentos, le ocurría también a las almas que había dentro. Esas almas que había dentro se fracturaban, se deshacían en añicos. Y por tanto les dolía mucho y se vengaban de quien había hecho ese desmán y quien les había provocado ese daño, y le condenaban a un ciclo de 7 años, a ese ciclo en el que estaba de mala suerte. Viene de esa época de los romanos. Luego ha seguido y en todo el área de cultura grecolatina pues se ha mantenido con esa tradición. ¿Y se puede evitar? ¿Se puede romper esa racha? ¿Hay algún sistema para romperla en el caso de que ocurra? Bueno, yo creo que el primer sistema es no creer mucho en estas cosas y creer en uno mismo. Básicamente uno se hace en la medida de lo posible su suerte, uno se trabaja su suerte, aunque hay gentes que tienen suerte y gentes que no, y eso es otra realidad, como la copa de un pino, y me temo que irremediable. El que no tiene suerte, no tiene suerte. Bueno, más preguntas que hacían los oyentes. Hablaban de Verónica. La leyenda, dice que hay una leyenda que te pones delante de un espejo con unas velas, dices el nombre de Verónica, y es cuando ves tu muerte. Bueno, pueden pasar muchas cosas con el tema de Verónica. La leyenda surge de una historia, es una leyenda urbana, de una chica normal que, bueno, con unos amigos hace una sesión de tablero Ouija, ya sabes, con los nervios, sí, que no, lo que dice el vaso, lo que no, y de repente lo que marca el tablero es una frase que dice: uno de vosotros morirá esta noche. Verónica se asusta mucho al leer eso, se levanta deprisa, golpea una estantería que tiene unas tijeras en la balda de arriba, se caen las tijeras, se clavan en su cuello y Verónica muere. Y su espíritu, su alma, queda errante y se aparece a través de los espejos. Entonces hay que invocarla a las 12 de la noche, frente a un espejo. La leyenda dice que prefiere los espejos grandes y que tiene especial predilección por los de los ascensores. ¿Sí? Sí, ahí, en fin, en coto tan cerrado es más peligrosa todavía. Entonces se la llama en el espejo pronunciando 3 veces su nombre a las 12 de la noche y Verónica se aparece. Y se aparece con bastante mala intención y normalmente lo que hace es acuchillar a la persona que la ha invocado. Si no llega a tanto, pues lo que le dice es la fecha de su muerte. Tiene muy mala intención Verónica, es un espíritu enfadado. Entonces sus augurios siempre son negativos, siempre son malos y normalmente producen la muerte de la persona que la ha invocado. Hay una técnica que dicen que puede, aliviar ese peligro, que es cuando se le invoca tener una Biblia con las tijeras dentro. Entonces parece que la Biblia actúa como protección. Y otra es que cuando se aparece Verónica no se la debe mirar fijamente, sino solo a través del espejo, mirar su reflejo, no mirarla a ella. Entonces ella no te daña y entonces le puedes preguntar y sí te contesta.
y cambia su pronóstico. En lugar de decirte la fecha de tu muerte, pues te dice cuándo te vas a casar, qué número de hijos vas a tener, etcétera, etcétera. Hay otra leyenda, otra historia que decía que mirando fijamente un espejo también, no sé si una determinada noche, poniendo velas, se te aparecía la forma que ibas a morir y el momento que ibas a morir, ¿es cierto? Sí, esa leyenda existe. Normalmente están vinculadas, este tipo de rituales están vinculados a la noche de Halloween, a la noche de los difuntos, ¿no? Entonces, claro, hay una realidad también, y es que el espejo, como todas las superficies reflectantes, como la bola de cristal, si lo miras fijamente, llega un momento que te provoca estados alterados de conciencia, empiezas a ver un montón de cosas, ¿no? Bueno, eso vinculado a esas noches específicas en las que hay unas energías especiales funcionando por el mundo, como la noche de Halloween, efectivamente surge la leyenda de que mirando fijamente tu espejo ves la forma de tu muerte. Es curioso porque ya en tiempo griego, de los griegos, había un lugar en Patras, en una ciudad, había un templo donde había un estanque de profecía médica, digamos. Los enfermos iban allí a saber si iban a sanar de su mal o si iban a morir. Y la forma de adivinarlo vinculaba un espejo con el agua. Se cogía un espejo atado a una cuerda y se metía en el estanque. Luego se sacaba, el enfermo se miraba en ese espejo y si se veía con cara de muerto, dice textualmente los textos antiguos griegos, es que iba a morir, es decir, veía su muerte. Seguimos con más preguntas. Los vampiros y los hombres lobo, ¿por qué no se reflejan en los espejos? Nos preguntaban. Sí, en teoría, porque ahí hay una versión y la contraria, ¿no? En teoría es que los que no tienen alma no se reflejan en los espejos. Por tanto, los vampiros, que se supone que carecen de alma, no se reflejan en los espejos. Los muertos tampoco se reflejan en los espejos. Se supone que ya el cuerpo carece de alma, el alma se ha ido por su lado y el cuerpo tiene que irse por el suyo. Hay una escena en la película Los Otros en la que se trabaja muy bien ese elemento. Bueno, cuando aparece el marido al que está esperando Nicole Kidman, que es la protagonista, y que no llega nunca. Cuando por fin llega, hay una escena que se ve el dormitorio, se ve ellos dos en la cama, al final se queda él solo, y está el armario abierto, con la luna del espejo del armario enfocado hacia la cama, y no se ve reflejado, nadie se refleja en el espejo. Él está en la cama, pero no se refleja en el espejo, ¿no? Ahí da la clave de que realmente está muerto, como luego se descubre, ¿no? Los espejos y los cuentos. Nos preguntan por Blancanieves o Alicia en el País de las Maravillas. Claro, la intriga de la imagen en el espejo es de dónde viene esa imagen, ¿no? De hecho, el niño, hasta los 2 años, no se identifica con la imagen del espejo. Incluso gatea y busca detrás a ver quién está saliendo por ahí. Los perros también lo hacen, ¿verdad? Claro, efectivamente, no se reconocen en el espejo, ¿no? Entonces, claro, siempre, ¿quién habita en el espejo, no? El de Blancanieves tiene otra parte que no es quien habita, que sería el de Alicia, ¿no? Que se va al otro lado del espejo. El de Blancanieves es ese compromiso que tiene el espejo con la verdad. El espejo te repite, te reproduce, no puede evitarlo, te repite como eres. Entonces parece que eso le obliga a decir siempre la verdad. Y ahí está esa espejito, ¿quién es más guapa? Blancanieves o yo, ¿no? Y el espejo se encuentra obligado a decir la verdad, ¿no? A decir siempre Blancanieves, majestad. Bueno, ese es un compromiso que realmente no lo es tal, porque luego si te fijas, cuando tú mueves la mano derecha, el del espejo mueve la contraria, te está mintiendo. Hay otro capítulo que yo estaba leyendo en tu libro, El misterio de las calaveras de cristal. Tenía que ver con Sudamérica. ¿Qué tiene que ver esto con los espejos? También es un cristal, pero es un espejo. Es un cristal, es que en definitiva todo lo que brilla, todo lo que reproduce imagen, todo lo que es reflectante, lo que actúa como espejo y se le considera elemento mágico y sagrado como al espejo, ¿no? Por eso te comentaba que, de hecho, cuando ven por las piedras de cuarzo, el cristal de roca, creen que es agua,
que es agua solidificada. Es agua solidificada porque ven que en ella se refleja uno como en el agua, ¿no? Y piensan que es agua solidificada. Estas calaveras es un tema que surge en el siglo XIX por un personaje pues muy particular. Es un arqueólogo. El siglo XIX dio unos tipos muy curiosos en cuanto a viajes y en cuanto a exploradores y descubridores, como el Mr. Livingstone, I suppose, en fin, unos personajes increíbles en cuanto a aventurerismo y en cuanto a descubrimiento, ¿no? Este era uno de esos arqueólogos que en Sudamérica, en unas excavaciones de unos templos mayas, encuentra un cráneo tallado en cristal de roca perfecto, precioso, con una talla magnífica, que se empieza a analizar y se ve que es imposible que se haya... no se puede datar, es muy difícil, se tiene que ver los rastros que hayan dejado las herramientas para poder decir de qué época es. No se encuentra ningún rastro de herramienta, está tan perfectamente tallado que no se encuentra rastro alguno, como si se hubiera hecho con láser, pero imposible en esas épocas, ¿no? No existía el láser. Y además está tallado contra el eje del cristal, lo cual ni siquiera con láser, porque rompe el cristal. Muy enigmático en cuanto a cómo ha sido tallado. Y se asocia, los indios que ayudaban, los mayas, a la excavación, reconocen en él a uno de sus dioses, en este cráneo, a uno de sus dioses, un dios cruel, un dios de la muerte, un dios de la destrucción, un dios... Y cuentan una leyenda que habla de estas calaveras, que en un futuro, cuando la humanidad esté amenazada de extinción, se juntarán 10 calaveras de este tipo y salvarán a la humanidad. Ya a partir de ahí surgen teorías como que estos cristales tallados en forma de cráneo pues son realmente archivos de información de otras civilizaciones o de civilizaciones de otros planetas que contienen una sabiduría que nos salvará en un momento de extinción, etcétera, etcétera, etcétera. Otra historia que nos contarás la próxima vez que vengas. Nos preguntan también que por qué en los templos no hay cristales, no hay espejos. Es curioso. Bueno, los había, los hubo. ¿Sí? El cristal se convirtió en un símbolo de Dios y hay multitud de libros, incluso en las letanías del Rosario, son imágenes de la Virgen, espejo de justicia, se llama a la Virgen en las letanías, ¿no? Y pasó a ser símbolo en la Edad Media de la virginidad y la pureza de la Virgen, de la sabiduría, de la prudencia, y como tal se pusieron espejos en las iglesias, en los templos. Luego se retiraron conforme se fue convirtiendo ya en un instrumento más mundano, más... hay textos que en los siglos ya XVI hablan de la vergüenza, de la falta de vergüenza de las mujeres que llevan espejos para poder mirar y entenderse con sus amantes en la iglesia. De lejos se miraban y se veían en el espejo. ¿Y lo prohíben? Y lo prohíben. Más preguntas. Los espejos y los espíritus. ¿Qué tiene que ver la fotografía con todo esto? Bueno, la fotografía, es curioso, el espiritismo del siglo XIX, el que surge como un movimiento espiritista, así reconocido en el siglo XIX, surge como un movimiento científico, como un movimiento racional de demostración de la existencia de los espíritus. Creían que se podía, a través de los médiums, hablar, establecer un diálogo con los espíritus, como parecían demostrar, por lo que decían que efectivamente era el espíritu del alma de una persona reconocible en su vida terrenal, pues digamos que había una documentación formal de este hecho. Y la fotografía se suma como documento objetivo de la aparición de los espíritus, y surge un montón de fotógrafos que fotografían espíritus. De hecho, hace unos años en Nueva York hubo una exposición bellísima de fotografías de espíritus del siglo XIX por todos estos fotógrafos de esa época. De hecho, cuando surge la fotografía, en definitiva es un cristal que se baña con sales de plata y que recibe la impresión de la luz y esa forma de la luz pues es la que graba esa imagen. De manera que se comporta como un espejo, pero como un espejo que retiene la imagen. Como siempre, la magia dijo del espejo. El enamorado podía ver la imagen de su amada en el espejo, en ese espejo que ella tantas veces se había visto, y su imagen estaba allí guardada. Pues por fin la fotografía cumple esa promesa del espejo,
y guarda, hasta el punto que cuando surge la fotografía la llaman el espejo con memoria. El espejo con El memoria. espejo con memoria. Y cuando los espiritistas en aquellas sesiones del siglo XIX, que eran tan impresionantes, empezaban a hacer fotografías de esas apariciones extrañas, muchas eran trucadas, de hecho hubo juicios a fotógrafos y uno de ellos, un fotógrafo francés muy famoso, fue condenado. Mamler, que fue el primero americano en hacer una foto de un espíritu, también se le llevó a juicio, se le llevó a los tribunales, pero le declararon inocente, aunque hicieron ahí una solución salomónica diciendo que era inocente pero que se le suponía malicioso. Pero bueno, la fotografía reflejaba cosas e incluso en el caso de Mamler, los clientes a los que, de hecho, él confesó que había engañado, seguían diciendo que en la fotografía salía el espíritu de su madre, por ejemplo, porque la reconocían. Ya. Curioso. A punto de terminar estamos, el tiempo vuela, vas a tener que volver a venir al programa. Los espejos y la inmortalidad, ¿qué relación hay? El retrato de Dorian Gray es una historia que está basada en un espejo. Sí, bueno, digamos que lo que nos hace mortales es el alma. Es el alma porque, en definitiva, cuando morimos, expiramos, el alma se nos va. Nos arrancan, se dice, ¿no? Le arrancaron el alma para decir que han matado a alguien, ¿no? Entonces, los grandes magos, para ser inmortales, lo que hacían era quitarse ellos mismos el alma y guardarla a buen recaudo en un escondite donde nadie pudiera localizarla, y entonces ya les podían dar tiros que ellos no morían porque su alma no sufría, estaba bien guardada, ¿no? El tema del retrato de Dorian Gray, magnífica novela de Oscar Wilde, ahí en definitiva lo que hay es una conversión. El protagonista, que es un Oscar Wilde, digamos, es un dandy, un efebo, guapísimo, espléndido, tal, que un amigo suyo pintor le hace un retrato tan bien hecho que al verse ahí se da cuenta de que él es mortal y ese retrato no. Ese retrato va a seguir mostrando su belleza y su juventud siempre, mientras él se va a ir avejentando y se va a ir enfermando hasta morir. Y le da tanta rabia a Dorian Gray que dice, ojalá pudiera ser siempre como el retrato. Y en definitiva ahí hace un pacto diabólico sin él saberlo, de manera que su alma se va al retrato. Él no envejece nunca y el que va envejeciendo es el retrato. Ahí es donde va envejeciendo y además va mostrando todos los rasgos, porque él se convierte en un ser despiadado que utiliza su belleza pues para destrozar a las mujeres, etcétera, etcétera. Hasta que ya él mismo no se puede soportar y para romper esa dinámica y esa situación en la que está de inmortalidad él, porque su alma está en el retrato, acuchilla el retrato y entonces él muere. Y queda convertido en un cadáver de cientos de años. Le viene de repente toda esa edad que no tenía y que estaba avejentando el retrato, pues vuelve a él cuando él clava el cuchillo en el retrato, en su alma, en definitiva. A punto de terminar, Javier. Estamos hablando de leyendas, de seres que aparecen, etcétera. ¿Es todo una imaginación o realmente al otro lado del espejo vive alguien? Yo no sé si vive al otro lado o vive dentro de nosotros y somos muchos, ¿no? Hay un cuento de Borges que es una preciosidad. Borges, el poeta argentino, el escritor argentino, le apasionaba el espejo como metáfora, como símbolo, y hablaba de una secta de tiempos primeros, los primeros siglos del cristianismo, de la secta de los especulares o de los histriones. Y define sus creencias diciendo, creían que todo hombre es dos hombres y que el de verdad es el otro. El otro. Nosotros solamente somos una especie de reflejo, no tenemos entidad. El de verdad es el otro. Entonces, ¿dónde está, si es al otro lado del espejo, o el espejo somos nosotros mismos, donde estamos reflejando a alguien, o si somos una comunidad de almas, es decir, somos muchos que nos vamos viendo reflejados en el espejo, no porque somos uno que se refleja, sino porque somos varios. Poner la frontera en el misterio para poder definirlo claramente ni siquiera es posible con el espejo, no te lo permite. Preguntan también que por qué los judíos cuando fallece alguien tapan los espejos.
por la creencia es muy antigua esta tradición en el pueblo judío, y era precisamente para evitar que el alma escapara a través de los espejos, en lugar de buscar su senda normal, quedara atrapada en los espejos, ¿no? Luego ya en la tradición, la explicación moderna, incluso había una película de Melanie Griffith que vi hace poco. Bueno, en definitiva, porque se sigue manteniendo esa costumbre de tapar los espejos. Dicen que es porque el luto no es momento para la vanidad y que por tanto no se debe contemplar. Pero el origen, yo he leído esta tradición de tiempos, de hace muchos siglos, y justificada por la creencia de que el espejo atraía al alma y la quitaba de su camino hacia la luz. Mucha gente, sobre todo mucha gente joven, se pone a jugar con el espejo. ¿Tú crees que es aconsejable o puede ser un mundo peligroso? Porque a lo mejor realmente no solamente es una imagen la que se refleja, sino que es una puerta, como Javier Sierra te cuenta en esa introducción que te hace del mundo de los espejos hacia otro mundo, y a lo mejor es mejor dejarlo ahí tranquilo. Es una puerta, lo que pasa es que a lo mejor, como decía el poeta Paul Eluard, hay muchos mundos pero están en este, ¿no? Es una puerta, evidentemente. Si los mundos están dentro de ti o fuera, pues a saber. El espejo no es inocente. Y cuando se juega con él, como con el tablero o Ouija, hay que saber con qué se está jugando. La magia del espejo era uno de los temas que nos habían pedido que tratáramos, y encontramos al invitado justo, Javier Navarrete, y además había escrito un libro, se presentó hace unos cuantos meses, es decir, no es una novedad, ¿no? No, se presentó en junio pasado. Junio pasado. Sin embargo, para mucha gente dicen que va a ser una obra de consulta. Para mí ha sido porque he descubierto un montón de cosas en él, cosa que te agradezco. Te emplazo a venir de nuevo al programa. ¿Y algún consejo para utilizar bien los espejos? De toda esa historia que tú has aprendido leyendo tanta historia de ellos. Pues no darles demasiada importancia. Si ellos están ahí, tú estás en tu sitio, y como con los espíritus, nos rodean, pues todos podemos compartir con ellos. Y no jugar con ellos. Y no jugar con ellos. Ha sido un placer. ¿Algún sitio para conectarte? ¿Página web y esas cosas tienes o no utilizas? No utilizo. Bueno, si quieren que se pongan en contacto con nosotros y nosotros te pasamos el contacto. Ha sido un placer. Me dicen que tenemos que traer a tu hermana, o sea que dile que Paloma Navarrete tendrá que estar dentro de poco en el Espacio en Blanco. Perfecto, se lo diré de tu parte. Y ha sido un placer tenerte. Espero que hayas disfrutado en el programa. Muchas gracias. A ti te veo prontito. Llegan las 3, las 2 en las Islas Canarias, las noticias y regresamos, hay muchos temas esperando. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y aquí estamos, tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, cuando estéis escuchando esto, continuamos con este programa especial desde el TEA aquí en Tenerife, con un montón de amigos que han venido a vernos desde las Islas Afortunadas, diferentes lugares, y buenos invitados. Espero que estéis disfrutando de ello. Saludos a todos los que seguís llenando este espacio en blanco aquí en el TEA, a todos los que escucháis en Radio 1 y Radio 5 en este momento que se está emitiendo el programa, a todos los que descargáis el programa con más de 2 millones de descargas en todo el mundo, y a todos los que en la radio online en diferentes países, más de 100 países en todo este planeta, conectáis con el Espacio en Blanco. Es un placer compartir desde estas islas mágicas. Y para continuar, saludar a nuestro siguiente invitado que nos llega de la isla mágica de al lado, la isla de La Gomera, don Carlos Simancas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer que estés de nuevo con nosotros. No, el placer es mío. Ya sabes que tengo esa relación de un programa fetiche con el Espacio en Blanco, y estar aquí, pues junto a un honor. ¿Qué tal tu abuelo? Mi abuelo está como una puncha. Se hizo un análisis el otro día, ni colesterol ni nada tiene. Uno de los principales personajes de la radio en las islas, bueno, en La Gomera, ¿no? Y anda que no sabe. Sí, fue el primero que emitió con una radio en La Gomera en el año 1955. Sí. Pues se construyó una radio y bueno, pues de ahí no ha parado hasta ahora. Hasta ahora sigue en la radio hasta ahora mismo. Sí, señor. David Suárez, otra vez te saludo. Buenas noches.
Te voy a dejar un poquito ahí para que luego nos cuentes eso de los Rosacruces. Tras esa introducción vamos a hablar de cuestiones extrañas que ocurren en las islas y a ver cuándo volvemos a La Gomera, ¿vale? Hay que hacerlo, de nuevo. Sí, señor, vamos con esa introducción y ya veréis qué historias más curiosas nos van a contar de monjas y de piratas, entre otros seres. En las Islas Canarias existen muchos misterios. Algunos de ellos ya os los hemos relatado en anteriores programas, pero aún quedan muchos por desvelar. Por ejemplo, el misterioso y descabellado relato de Sor Juana de San Bernardo ante la Inquisición, de la que logró escapar a pesar de confesar que llevaba 29 años manteniendo un pacto con el diablo. O historias como la del corsario Amaro Pargo, que nació en el siglo XVII y durante su juventud estuvo influido por la presencia y auge de la piratería en la isla de Tenerife. Llevó una vida apasionante que hoy queremos conocer. Como la del también pirata Alí Arraiz. Nos lo relata nuestro nuevo invitado. Carlos, en estas islas siempre ha habido gente muy especial, ¿no? Todavía sigue habiendo ahora unos cuantos volados que hacen genialidades, zapatos por ahí en Nueva York, otros que hacen miles de historias. Qué gente tan especial ha habido en estas islas siempre, ¿no? Sí, incluso que ahora este año estamos celebrando el centenario de César Manrique, ¿no? Alguien que coge una isla y la convierte en una obra de arte, ¿no? Ajá. Pues sí. Pero no es de ahora, o sea, esa gente, genios en algún sentido, han estado en toda la historia de las islas, ¿no? Sí, yo creo que también es la mezcolanza, ¿no? de pueblos que han pasado por aquí, ¿no? Que han dejado su granito de arena. Y eso pues ha influido en el carácter del canario, ¿no? Que también es creativo y también ha hecho que haya migrado más allá del horizonte y haya exportado pues su cultura a allende los mares. Vale, empezamos hablando de seres extraños. Sor Juana de San Bernardo. Mato, sí. Cuéntame quién era este personaje, esta mujer. Vale, la primera vez que me tengo noticia de ella es por la investigación que hace José Gregorio González, que es el que nos los cuenta. Le hemos dado las gracias, y no ha podido estar aquí. No ha podido estar, por todo lo que nos ha ayudado a realizar el programa. Pero gracias y sobre todo José Gregorio, este peite se lo entrega Fermín Mayorga, el historiador y escritor Fermín Mayorga, que le da un expediente de Inquisición netamente canario. Y nos vamos a centrar en una fecha, 9 de mayo de 1770. Sor Juana San Bernardo de Mato se encuentra en la sede de la Inquisición, en la audiencia de Las Palmas. El inquisidor tiene un expediente allí que era tan llamativo y tan superlativo que tiene que llamar a otro. Hay dos inquisidores porque no daban crédito a lo que aquella mujer le estaba narrando. ¿Y qué pasaba? Bueno, pues Sor Juana cuenta en la confesión de que a los 13 años ella está harta de estar en el convento, sus padres la meten allí para darle una vida mejor, a la fuerza, pero ya ella no quería estar entre muros y quería ver mundo, así que decide hacer un pacto con el diablo. Ella dice que el diablo se le persona allí en la celda y le dice que si le entrega su alma y sobre todo si le da obediencia ciega, le dará todo lo que quiera. Y aquí cuando empieza el problema para el diablo, porque así lo testimonia Sor Juana. Estamos hablando de 1770. ¿Y las Canarias, cuál de ellas? Gran Canaria. Gran Canaria. Sí, estamos en Gran Canaria. Y Sor Juana empieza a contar allí en esa confesión, le empieza a contar de que lo que a ella le apetecía era mantener relaciones carnales. Bueno, ¿quería sexo? Sexo. Lo tenía todas las noches con el diablo. ¿Sí? Sí, de hecho el diablo le entrega, ya cansado de la lujuria de Sor Juana, le entrega un anillo
con una especie de negro boca abajo sacando la lengua, que era el propio diablo, pero esto era para invocar a Asmodeo, que digamos que el diablo le cede a Asmodeo el papel de yacer con una monja, y Asmodeo también termina por cansarse. Era tremenda. Sí. Bueno, sí. No reáis, que es peor. Bueno, ella le pide un obispo, bueno, el obispo, digamos que el obispo tenía fama de bastante estricto, le piden al obispo, pues bueno, el diablo le entrega al obispo. Hombres casados que pasaban por delante del convento, se los entrega según lo que ella quisiera. También cuenta que les entrega un mulo, ya que ella hacía con hombres o con animales, según fuera indiferente. Digamos. Pero eso está recogido en el acto de... Está recogido tal cual se lo estoy contando. Llega un momento en que, por lo visto, ya el diablo ni Asmodeo aparecían a las súplicas del diablo, porque estaban cansados, ¿no? Estaban cansados de tanta marcha. De tanta marcha, sí. Ponemos un poquito de música. Yo estoy escuchando cosas muy raras, no sé si lo escuchas tú también. Igual que tenemos también algún... Vale, seguimos con la historia de la monja. ¿Qué pasa después? Bueno, entonces, digamos que la monja, ¿no? Termina por confesar porque ya el diablo no quería saber absolutamente nada de ella. Digamos que sí, habían contraído matrimonio el diablo. Estamos hablando de que fueron 29 años. 29 años. 29 años en la que ella pues tuvo todo tipo de desmanes sexuales en las Palmas de Gran Canaria. Ella incluso presenta el contrato en el que, firmado con sangre, el diablo, en este caso Lucifer, compraba el alma a través de cumplir todos los deseos, y el anillo con el que ella se podía hacer invisible, podía, en un momento dado, podía saber quién estaba hablando mal de ella a sus espaldas. Y incluso lo mismo, todo sacerdote que intentó hacerle un exorcismo, porque ya en los últimos años tenía, pues, digamos, esas manifestaciones demoníacas, ¿no? Pues también todos los sacerdotes que iban a su celda acababan en la cama con ella, y todo esto por intermediación del diablo. ¿Y no la condenaron a la hoguera como aquel tiempo? No. ¿Se libró? Claro. A ver, y esto también hay que hacer un pequeño matiz, ¿no? Cuando hablamos de la Inquisición española, fue de todas las de Europa la que menos gente mató. Siempre como cuando mataba, normalmente eran reos comunes, gente por asesinato. A ver, los dos inquisidores vieron que aquella mujer tenía algún tipo de problema de trastorno mental, la absolvieron y la recluyeron en otro convento, vigilada y cuidada, ¿no? Para que no volviera a escaparse a hacer de la suya, y sobre todo para que tuviera ya un final de vida más tranquilo. O sea que no la condenaron. No. ¿Pero lo del sexo era cierto o se lo montaba? Era una... Lo del sexo, muy posiblemente, Miguel, es que pues o todo fue fruto de su imaginación, o ella por las noches tenía alguna manera de escaparse, ¿no? Por lo visto era una mujer bastante guapa, muy llamativa, y bueno, pues... Las Palmas de Gran Canaria es un puerto, gente que transitaba, y bueno, pues pasaba lo que pasaba, ¿no? Extrañas historias de personajes de las islas esta noche en el Espacio en Blanco. Si te gusta el misterio, lo desconocido, tienes una cita con nosotros. De 2 a 4 de la madrugada, del sábado al domingo. Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional. Esta noche con invitados especiales, en esta ocasión llegados desde la isla mágica de al lado. Además había piratas, ¿no? Había piratas, y hoy vamos a hablar de dos. Yo creo que de dos que eligieron, pues, dos bandos distintos, ¿no? El primero sería, pues, don Amaro Rodríguez Rafael, conocido por Amaro Pargo. Amaro Pargo, sí. ¿De dónde era? Era aquí, de Tenerife. Sí, nació en San Cristóbal de la Laguna. Y bueno, para aquellas personas que quieran saber hasta su casa, bueno, pueden ver su casa y su tumba hoy mismo. La cantidad de cosas que estáis descubriendo esta noche aquí, ¿verdad? Estamos descubriendo todos aquí esta noche, ¿no? En la calle San Agustín, número 3, ¿vale? Está la casa de él, y en la parte alta, en el frontis,
tiene una estatua, hay una pequeña figura de piedra de la Virgen María, estaba en su casa. Y luego, pues, su tumba se encuentra en la iglesia de Santo Domingo. Además, una tumba bastante llamativa, carabela, dos tibias cruzadas y el símbolo de la soga y el cuchillo, que fue con el que Felipe V lo nombró a él, señor de la soga y el cuchillo, que podía administrar justicia y muerte en su barco. Era un personaje muy... ¿Era pirata o filibustero o corsario? ¿Qué es lo que era? Él era corsario, aunque sabemos que en el mar lo de pirata y corsario, pues digamos, era una línea muy fina y se atacaba a cualquier barco lo que pasaba por allí. Pero él era banquero, era comerciante, era terrateniente y digamos que comerciaba con todo tipo de género, inclusive con uno que le estaba dando pingües negros beneficios, que era el esclavo. De hecho, en varias cuevas que hay en la costa entre Bajamar y Punta Hidalgo, servía para para esconder a estos esclavos, para llevarlos para América. ¿De dónde conseguían los esclavos? ¿Eran gente de aquí de las islas o africanos que conseguían por ahí? Normalmente, si nos atenemos a los libros de Carlos Canales, en el Naves Mancas, pues hablamos sobre las factorías que tenían los portugueses en la costa africana, ¿no? Eran los portugueses quienes, digamos, que atrapaban, llevaban hasta la costa y allí pues metían a ingleses o españoles para sus colonias. Cuéntame un poco más de la historia de este personaje. ¿Por qué se hizo famoso? ¿Por eso? ¿Porque consiguió poder? Claro, él era un hombre muy, muy poderoso, se hace muy rico y sobre todo también en Tenerife empieza a tener una gran fama porque se dedicaba al bien social, repartía dinero se han construido varias ermitas, la iglesia de Santo Domingo, donde está enterrado usted, la construyó él, la ermita del Socorro en Tejina también, pero en Valleguerra también la construyó él, y luego era muy dávido a las personas, a los menesterosos, ¿no? A las personas pobres, y sobre todo tenía una devoción que era el convento de Santa Catalina, donde estaba María Delgado, Sor María de Jesús, la siervita de Dios. O sea que era un pirata como Robin Hood, bueno, que sí, yo creo, robaba por ahí lo que podía y lo repartía entre los pobres. Hombre, tenía esas dos caras, ¿no? Esas dos caras en el sentido de que en sus negocios era bastante despiadado, era un tío que aplicaba la ley, la ley de la mafia, ¿no? Y luego pues tenía la otra cara, que era una cara pues la que intentaba dar pública de una persona generosa, bien asentada en la sociedad, pero tenía esas dos caras, ¿no? Hay quien dice que el pirata Cabeza de Perro, que es un pirata literario, está basado en las leyendas que se contaban de él, ¿no? Que nadie tenía, digamos, la destreza de hablarlo públicamente, pero sí a través de un pirata imaginario, que era Cabeza de Pedro. ¿Murió en Tenerife o...? Murió en Tenerife y aparte también tenemos una de sus obras, digamos, de las que él pagó, es el sarcófago donde está enterrado la siervita de Dios. ¿Sí? Sí, hay un verso en el que la primera palabra de cada línea de ese verso se lee Pargo. Sí, está ahí en el sarcófago, que se abre cada 15 de febrero, en la que se expone a la monja incorrupta. Bueno, pues solo pagó el de su bolsillo. Habían 3 llaves y una tenía en Santa Catarina, otra en Santo Domingo y los dominicos, y otra la tenía Amaro Pargo, siempre colgada, y que cada 15 de febrero se abría. Qué curioso. Esa es la historia de un pirata. Y otro que se llama Ali Arraiz. ¿Qué hacía también? Vale, este es menos conocido, pero aquí en Canarias se le conoció bastante bien. Digamos, fue bastante cabroncete aquí en Canarias. Sí. Sí. Simón Romero. Él nació en Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio San Cristóbal, y pescando en la costa, en África. Por cierto, pescando yernes y pargos que salaban para traerlo aquí en Canarias, que hoy todavía sigue estando. Yernes y pargos. Y pargos, ¿no? El pescado salado. Bueno, pues es apresado y llevado hacia Argel. En Argel lo enrola Tarek, el famoso almirante que junto con Solimán, que asaltan a San Sebastián de la Gomera, que la quema.
Bueno, pues él está en esa, digamos, como esclavo, está en ese ataque, y años más tarde él apresa, estaba el capitán de su navío, estaba enfermo, pero él era contramaestre, ataca una flota de barcos que venían a Lanzarote, los coge a todo el mundo, eran unos 120 religiosos, y se los lleva para Argel, donde digamos, la cuantía de rescate fue muy alta. Y ahí fue escalando hasta ser almirante de las galeras turcas de Argel. Fue también un banquero. Pasa que él tenía un sistema bastante novedoso a la hora de cobrar, ¿no? Él venía a Canarias, cogían a gente, él mismo los secuestraba, pedía el rescate y luego enviaba a alguien para prestarle el dinero a la familia, y así era como una especie de círculo vicioso. Si no le podían pagar, que casi nunca se le podían pagar, se quedaban ellos con el que habían secuestrado y lo vendían como esclavo, ¿no? Por lo visto en las clases altas turcas, tener un esclavo cristiano era como lo más chique de la época. Respetó mucho a los canarios que llevaba, a muchos los liberó. Incluso llegó a ser la colonia, tanto canaria española, de esclavos en Argel. Pues él llegó a arrendarle locales para abrir bares, donde traía el vino. Bueno, era un comerciante, Simón Romero, se trae a la familia, algunos se convierten al Islam, pero fue muy temido tanto en las costas levantinas como aquí en Canarias. Se dedicaba mucho a las razias, a arrasar por la costa. ¿Dónde murió? Murió en Argel. ¿En Argel? Murió en Argel, sí. Además, él se llama Simón Romero, pero se cambió el nombre a Ali Arraez. También se le llamaba Ali el Canario o Simón, o Ali Simón también. Casi nos vamos. Antes de que dar paso a David, que lo tengo por aquí, el último misterio de La Gomera. ¿Qué pasa con esa isla mágica? Siempre pasan cosas. Sí, ahora estamos detrás de un decapitado. Sí, se aparece una persona sin cabeza en la playa Santa Catalina, en Hermigua. ¿Qué me dices? Sí, y nosotros estamos hoy por hoy calculando que puede ser Juan Rejón, el fundador de Las Palmas de Gran Canaria, que fue asesinado por Hernán Peraza allí. Y bueno, que se aparece. Tenemos varios testigos ahora que estamos... ¿Lo ha visto la gente? Sí, estamos ahora mismo esperando a reunirnos con 2 testigos oculares de este suceso, ¿no? Una persona que va con ropaje antiguo, sin cabeza, por la playa de Santa Catalina en Hermigua, donde estuviste. Lo que no pase en esa isla. ¿Te quedas un poquito? Por supuesto. Espacio en blanco. En la madrugada del sábado al domingo, a partir de las 2, la 1 en Canarias. El misterio continúa. En Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y ahora con otro invitado que no teníamos previsto todavía, porque tiene muchas cosas que contarnos, David Suárez. ¿Tú de dónde has salido? ¿También gomero? Bueno, un poco chicharrero gomero, ¿no? Sí. Ahí mezclado. Y tienes que contar historias de los Rosacruces. Pues sí. Que decía antes que han estado mucho en estas islas, hay un montón de sociedades secretas, ¿verdad? Sí, Tenerife, Canarias en general ha sido como muy precoz, se ha adelantado un poco, ¿no?, a lo que es la historia de todo lo que sería el país, a la aparición de sociedades. Yo no sé si Nando tiene conocimiento de alguna sociedad en la época prehispánica y era costumbre entre los aborígenes este tipo de cuestiones, pero en Canarias siempre se han dado estos temas con décadas antes que lo que es en la península. ¿Sigue habiendo un centro masónico todavía por ahí? Sí, el famoso templo masónico, que era el único que se levantó en España y que todavía queda en pie, que bueno, está la verdad que en un estado un poco lamentable, esperemos que se rehabilite. ¿Y sigue habiendo Rosacruces todavía? ¿Sigue habiendo masones? Sí, los Rosacruces en Canarias aparecen de manera clandestina a finales de los 60. Y es muy curioso porque crean aquel famoso instituto, a Sociedad de Investigaciones Parapsicológicas, que crean a partir de ahí se crean aquellos primeros encuentros en las cañadas del Teide, los que se intenta, aquellos de conciencia planetaria en el año 78. Y 11 años después, a partir de ese encuentro que hubo en el Teide, pues hubo uno muy famoso en el que además Espacio en Blanco fue protagonista, ¿no? Curioso. ¿Siguen controlando por debajo la sociedad sin que se den cuenta? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que este tipo de grupos, en mi opinión personal, ¿no?, son más de carácter cultural, místico, por lo menos lo que ha habido en Canarias, ¿no?
han favorecido mucho el desarrollo social, se preocuparon mucho por la educación en épocas en las que la política no se dedicaba a nada de eso. Vale, te emplazo para que nos lo cuentes más extensamente en el programa, ¿vale? Os pido un aplauso para los dos gomeros que han venido a conquistarnos esta noche. Forma de contacto contigo, Carlos. A través del Facebook, Carlos Jesús Pérez Simancas, tengo una página. ¿Que te escuchen? Pues sí, a través del Facebook, Carlos Jesús Pérez Simancas, tengo una página, y a través también de Crónica de San Borondón. ¿Y a ti, David, dónde te localizan? Pues me pueden localizar en Facebook, David Suárez Dorta, y bueno, mi libro Rosa Cruces, Historia y Personajes, editorial Almuzara, en todas las librerías del país. Gracias a los dos, como os digo. Una pausita y vamos de nuevo a escuchar antes de ese apellido, ¿dónde viene? De Austria. De Austria, una mezcla extraña, ¿no? Una mezcla extraña. ¿Y llevas cuánto tiempo contando cuentos? 21 años. 21 años. Sí. Vale, te dejamos con él antes de que nos vayamos al mundo de los ovnis. ¿Qué nos vas a contar? La leyenda de Guayota y Achamán, o de Achamán y Guayota. ¿Guayota quién era o qué es? Achamán es Dios, el Dios creador, y Guayota es el diablo. ¿Y se juntan? Algo así. En tus manos estamos, ahí estamos. La leyenda dice así: al principio no había nada, y allí en el medio del vacío, Achamán lo contemplaba. Todo, es decir, nada. Pero él nada necesitaba. Un día decidió crear, y creó lo que estaba arriba y lo que estaba abajo, a la derecha y a la izquierda. Creó el fuego, el agua, el aire y la tierra, y creó a todas las criaturas que allí habitarían. Y Achamán se sintió contento, y habitaba en lo alto. Y un día decidió bajar, y se colocó a lo alto de la montaña más alta, el Teide. Y allí lo miraba todo. Y era como tener la vista nueva, como si le hubiesen puesto los ojos de nuevo, como si fuera un bebé, y pensó: qué hermoso. Y necesitó crear a los guanches para que compartieran con él la belleza de la creación. Y cuando los trajo, les enseñó lo que estaba arriba, lo que estaba abajo, a la izquierda, a la derecha, y les enseñó a diferenciar el bien del mal. Y a Guayota aquello no le gustaba. Guayota quería vengarse de la creación de Achamán, pero no se atrevía a entregarse a ellos, o sea, no quería enfrentarse a Achamán. Achamán era poderoso. Y Guayota pensó que podría engañar a los guanches. Y subió a lo alto del cielo y robó a Mahek, el sol. Lo encerró dentro de Cheide y allí esperó. Como la gente no sabía lo que estaba arriba o abajo, a la izquierda, a la derecha, porque no veían, tampoco sabían lo que era bueno o malo. Y entonces sintieron miedo. Y comenzaron a rezar y a rezar para que Achamán hiciera algo. Y Achamán se acercó a Echeide y entró. Dicen que estuvieron luchando durante muchísimo tiempo. Y por fin salió Achamán, colocó a Mahek en el cielo y encima del Teide un tapón. Ese trozo blanco que hay en la cima, ¿no? El pan de azúcar creo que lo llaman. Y lo tapó allí. Y Guayota se quedó atrapado dentro de Echeide. Y dicen que aún a día de hoy allí está. Y que cuando grita y maldice, todo se agita. Y que a veces insulta y grita tan fuerte que sale fuego por su boca y hay erupciones. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con un montón de gente bonita esta noche que está aquí con nosotros. Gracias, Diego. Gracias. Saludar a otro invitado que nos llega. Canarias está muy relacionada con el mundo de los ovnis. Dejadme que escuchéis esto. Canarias es un territorio muy afín con el tema de los avistamientos ovnis. Han sido muchos los casos, cientos de testigos los que aseguran haber visto algo extraño en las islas. El mítico doctor Fernando Jiménez del Oso nos hablaba de ello en su legendario programa Más Allá. El pasado día 5, los ovnis, como no, fueron otra vez vistos sobre Canarias. Ustedes seguramente están al tanto porque
esta noticia se ha difundido abundantemente en todos los medios de información. Han sido varios los medios de información que se han ocupado del caso. Fueron cientos de testigos, posiblemente miles de testigos. Hay documentación gráfica abundante, fotografías muy espectaculares. Fue algo sumamente extraño, de lo que se ha hablado mucho en las islas en estos días y también en la península, pero que lo que hace es volver a traer de actualidad el controvertido tema de las posibles bases submarinas de ovnis en torno o en las inmediaciones de las Islas Canarias. OVNIs en Canarias, bases submarinas. ¿Qué existe de real en todo ello? ¿Sigue el tema de actualidad en las islas? Contamos con nosotros con la presencia de un experto y junto a él vamos a tratar de buscar respuestas a este enigma. Saludar a un nuevo invitado que llega a nuestro programa, Ricardo Martín. ¿Cómo estás? Muy bien. Otro aplauso os pido para él. Este señor es uno de los clásicos del mundo de los ovnis también. Bueno. Estuviste con Paco, nuestro Paco Padrón. Nuestro Paco Padrón. Una leyenda aquí en esta isla. Gracias a él se articuló un montón de movimiento, un montón de gente, un montón de personas que veníamos de diferentes partes aquí a los congresos que se realizaban y sobre todo se dio a conocer otro aspecto diferente de las Islas Canarias, ¿verdad? Yo creo que sí, que el tema de dar a conocer otro apartamiento, otra forma de ver las islas, Paco tuvo mucho que ver. Vale, ahí escuchábamos también a otra leyenda, Fernando Jiménez del Oso, hablando de noticias que en aquel tiempo se daban. Antes te pregunto, cuando estaba preparando el programa estaba leyendo información que había por ahí. Últimamente están dando leña a las Islas Canarias en contra de los ovnis, diciendo que nada de lo que se ve es verdad, que somos unos, ahí me incluyo, noveleros, alucinados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, el canario es novelero. Sí, eso sí, pero eso quizás sea muy bueno en esos tiempos. Mira, independientemente de la caña que se nos pueda estar dando, antes te decía fuera de micrófono, hace 4 días me hace llegar una persona, un radioaficionado, una grabación hecha de un tráfico, un avión que se acercaba a Tenerife Norte, y le dice a la torre: a las 11 de mi posición tengo un objeto, está por debajo de mí. Era de día, eran las 12 y pico del mediodía. Un objeto que está por debajo de mí y no lo tengo identificado. En la siguiente transmisión que hace la torre, le dice a otro tráfico que se está acercando, está bajando en el embudo que llaman los controladores, le dice: ¿ve usted el tráfico? Porque es que nos lo acaba de advertir el tráfico que viene antes que usted. ¿Ve usted el objeto? No, no lo veo, y como no lo veo y no interfiere en mi maniobra, lo voy a obviar. Eso es una conversación que me hacen llegar hace 4 días. Es decir, que se siguen viendo ovnis en estas islas. Y por la mañana. Hombre, pudo haber sido un dron, Miguel. Ya. Pero antes no había drones y se veían muchas cosas. Claro, por eso. Es que, como en la radio hay que... no podemos poner las comillas. Ah, ya. Tú te has dedicado a la radio, ¿no? Durante tiempo. Hice radio con Paco, en la época de Paco, director de Antena 3 Radio. Ajá. Después en la ya extinta Radio Isla, en emisoras municipales que Paco tuvo la oportunidad de dirigir, hice bastante radio con él. Ya. ¿Y estuviste arriba en el Teide cuando montamos aquel follón? Sí, en el 89. ¿Qué pasó ese día? ¿Qué crees que ocurrió? Hombre, ¿qué ocurrió? Ocurrió de todo y a lo mejor no ocurrió nada, pero sí es verdad que lo que hubo fue una simbiosis muy grande, un acercamiento entre todos los que estuvimos allí. Aquí hay gente que estuvo allí. Sí, bueno, aún hay quien lo recuerda. Yo estuve también llevando la cuestión de la protección civil en aquel momento, y lo que sí después hubo enseguida la legión de detractores. A aquel momento dijeron la suciedad, que era verdad, aquello quedó bastante sucio. Sí, a mí me dijeron que había quedado bastante... En algunos sitios estuvo bastante sucio. Pero vamos, era lógico, aquí nos reunimos 40.000 personas. 40.000 personas. Entonces quedó demasiado limpio para la cantidad de gente que estuvimos allí. Sin embargo, bueno, pues,
Yo cuando hablé con las autoridades me dijeron que estaban contentos en ese sentido, y no sé si era coronel o general de la Guardia Civil, decía, hay que hacerlo el año que viene, Miguel. Sí, y además él decía que lo recuerdo porque estuvimos después hablando, cuando ya se terminó todo, la gente que habíamos estado encargada de la seguridad, y él decía que había sido impresionante con qué tranquilidad la gente se había movido y cómo se había participado en el acontecimiento. Vale. Muchas de las personas que están aquí viendo el programa esta tarde-noche han tenido alguna experiencia. ¿Habéis visto algún ovni por ahí alguna vez en estas islas? Están tímidos. Cuéntame tú la tuya entonces, las que habéis vivido. O responde lo que decía Fernando Jiménez del Oso. ¿Hay bases submarinas en Canarias, esa extraña historia que contaban? Te voy a contar algo con respecto a eso. Vale. Un compañero que trabajaba en el Instituto Oceanográfico de Canarias, ya está hoy jubilado y retirado de toda la vida laboral, trabajó en su momento haciendo prospecciones del fondo marino porque iban a tirar al fondo del mar, en algunos sitios específicos de la costa de la isla de Tenerife sobre todo, iban a tirar al fondo fuselajes de avionetas que en su momento pues ya no estaban para volar. ¿Y las tiraban al mar? Sí, las iban a tirar al mar, y chasis de camiones y de coches para convertirlos en pecios, o sea, para que los peces anidaran allí y se reprodujeran en eso. Entonces este hombre se dedicaba a buscar los fondos marinos más propicios para comenzar los pecios. Frente a la playa de la Tejita, él pasaba con el barco que hacía la prospección, y entonces pasaban con una especie de sonar y sacaba unas fotos, te estoy hablando de mediados de los 80, y sacaba unas fotos del fondo marino que después en el instituto pues iban a parametrizar de alguna manera para ver si aquel sitio era el idóneo o no. En una de las fotos sale un tremendo disco en el fondo del mar. La foto, cuando él la ve en el barco, llama a la comandancia de Marina y le dice, acabo de ver esto. Entonces desde la comandancia de Marina dicen, usted no toque puerto, usted venga directamente aquí y traiga la fotografía. Eso hizo. Adiós, fotografía. Desapareció. ¿Habéis visto cómo cuentan las historias? ¿Estáis a gusto aquí? Pero no me has contestado. ¿Hay bases submarinas en Canarias? De momento lo que había era eso. A ver, bases submarinas. ¿Por qué no? Luego te preguntaré por qué nos atacan. Mira, por ahí andar. Te preguntaré por qué nos atacan tanto esa gente que dicen que todos son novelerías de los canarios y que todo es mentira, a pesar de los miles, yo diría decenas de miles de testigos que hay en estas islas y millones en todo el mundo que han visto cosas extrañas al menos. Pues a lo mejor creo que debe haber un punto de envidia en eso. Sí. O sea, porque tú lo ves y yo no. Yo he visto algunas cosas. No, y yo también. Pero que a lo que me refiero es que alguien puede pensar, ¿por qué Miguel lo ve? ¿Por qué Ricardo lo ve? ¿Por qué yo no? Si yo voy todo el día mirando al cielo. Ya, cuéntame lo que has visto. A ver, yo tuve la oportunidad con Paco, tuvimos un avistamiento para la gente que conoce la isla de Tenerife en el Pico de las Flores. Pico de las Flores. ¿Dónde está eso? En la carretera que sube al Teide, aproximadamente en el kilómetro 13. Había una alerta OVNI a nivel nacional. Creo recordar que la coordinaba Antonio José Ales, me parece. Fue hace ya, pues eso, por lo menos 30 años y no más. También nuestro recuerdo para él. Sí. Alguien que estaba muy olvidado en estos temas y hizo mucho por el mundo de los ovnis, sí señor. Pues entonces Antonio llamó a Paco, le dijo lo que se iba a montar esa noche y que él había hablado con un miembro de la URE, de la Unión de Radioaficionados Españoles, que eran los que iban a coordinar las transmisiones. No había móviles en aquel momento, en aquellos años. Iba a coordinar las transmisiones en todo el territorio nacional de esa alerta. Entonces, a Andalucía y Canarias la iba a coordinar un radioaficionado de la provincia de Cádiz. Paco me dio el número de teléfono, me dijo, hombre, ponte de acuerdo con él y ya, pues vemos cómo. Bueno, muy bien. Hablamos, quedamos la frecuencia en la que íbamos a transmitir, los horarios, etcétera, etcétera. Y nos fuimos al Pico de las Flores
Paco Padrón, otro compañero más, Luis González y yo. Llegamos allí, el tiempo estaba perfecto, hacía un fresquito como para estar con una rebequita. Y bien, todo muy bien. El cielo limpio, había otros compañeros que estaban ubicados en el Médano. Establecimos contacto con ellos por las emisoras, todo estaba bien, sin problemas. Nosotros también tenemos buen tiempo aquí, pues para adelante. Yo estuve hablando con medio mundo, con la emisora. Contacté con 10, 12, 15 países, esperando a que fuera la hora de comenzar el programa, etc. Entonces, de repente se nos vino encima la bruma, no veíamos nada, no veíamos fuera del coche. Entonces, mira cómo están todos escuchando. Entonces Paco me dijo, tú conociste a Paco, que era puro nervio, y dice, ¡sal fuera del coche! Mira a ver qué es lo que pasa. Bueno, espera. Salimos, hacía frío, me tuve que dar en la punta de los dedos con una llave inglesa para comprobar las antenas, si estaban bien. Pues esto está bien. Bueno, pues nada, pues llamábamos, yo llamaba al radioaficionado gaditano, no me escuchaba, no se oía nada, se oía el típico ruido blanco de y ya está. Entonces, de repente la niebla se abrió como si hubieras metido una tijera, abrió el cielo y vimos pasar una bola de color azul, el tamaño aproximado que tenía era un poco más que entre una pelota de ping pong y una pelota de tenis. La vimos pasar. ¿Despacito, rápido? Sí, la vimos pasar. ¿Haciendo ruido? No, ruido ninguno, no alumbraba. O sea, la luz era suya, no alumbraba el suelo ni nada, la vimos pasar. Pudo ser 20 segundos, no lo sé. De repente aceleró, se fue sobre la isla de Gran Canaria y automáticamente, en el momento que la perdimos de ver, empezó a escucharse a los radioaficionados en el equipo. Como si aquel objeto nos hubiera de alguna manera capado la transmisión. Yo llamé al gaditano, me dijo, si yo te estaba escuchando, yo te estaba respondiendo tu llamada. Digo, aquí no oíamos nada, mira, acabamos de ver esto y bueno, no sabemos qué es. Yo contacté con los amigos que estaban en el Médano, nosotros no hemos visto nada. Bueno, pues nada, pues fue para nuestros ojos nada más. Qué curioso. Pido que si estás por ahí, Carlitos Simancas, vente por aquí que tienes que contarnos una cosita. ¿Estás por ahí, Carlos? Bueno, ahora le buscarán. El Gomero se nos ha escapado, porque te quería preguntar sobre ese extraño misil ovni o que fue que se vio durante un tiempo y decían que era un misil. Bueno, aquí hubo dos avistamientos, el famoso al que se refería Fernando. Sí. Y después otro que se vio en Abades, en el sur de Tenerife. No se vio realmente, sino se escuchó un gran estruendo, se estuvo buscando, hubo policía, hubo militares en la zona y realmente nunca se supo qué fue lo que cayó al mar y si realmente cayó algo al mar. Carlitos, estando en La Gomera tú contabas que no sé quién había visto, no sé si era tu abuelo, que vio aquel extraño, o hubo dos, o no sé si... Son dos cosas diferentes. Sí. El que vio el abuelo de Carlos fue el famoso del 5 de marzo del 79. El 5 de marzo. ¿Y eso que era un misil? Vale, tenemos que ponernos en situación. Hay dos puntos, ¿no? Mi abuelo ve salir del barranco junto con mis abuelos compañeros, junto con Vidal, de radioaficionados aquí de Ricardo. Ricardo es radioaficionado. Mi abuelo sale de una reunión de URE, era sobre las 8 de la tarde. Unión de Radioaficionados Españoles. Exactamente, sale de La Gomera, sale y subiendo ya a San Sebastián para llegar hasta la cumbre, para bajar a Playa de Santiago, del barranco del Cabrito, a mi abuelo le sale una luz enorme, lo ciega, las transmisiones empiezan a tener interferencia porque Vidal lo está viendo y está llamando a mi abuelo que salga. Un señor que era camionero en aquel momento de la Fred Olsen, de los noruegos, ve pasar a mi abuelo como una exhalación y ve esa luz haciendo maniobras en el aire. Pero lo más curioso es lo que cuentan los marineros de la María Vitarte, un pesquero de mi pueblo de Playa de Santiago, fondeado enfrente de Alojera. Ellos, unos marineros están en popa, el mar está completamente quieto, ellos dicen, además te hacen siempre la misma seña, palma hacia arriba, ¿no? La marillada, están fondeados porque están haciendo una reparación a una máquina y de repente algo sale detrás de La Gomera, ellos
me dicen que son del tamaño como de unos 3 campos de fútbol, que se posa sobre de ellos. El capitán en todo momento empieza a tocar para poner marcha, porque la idea era embarrancar el barco por la playa de los Jerez y salir por tierra. Pica en cabo, avante toda. El jefe de máquina, que hoy tiene un restaurante, sale y ve aquella, dice que un montón de luces le quema la cara, otro marinero se bota al agua, y cuando tú le preguntas, aquello era un misil, dice: Carlos, yo no he visto un misil, pero no creo nunca que un misil vaya hacia La Palma, regrese hasta nuestro punto y se vaya hacia el Hierro a una velocidad muy despacio. Ya. Te voy a contar la cara B. Breve, si puedes. Sí. En ese mismo, o sea, cuando yo tengo conocimiento de lo que cuenta Carlos, como a los 2 meses, hablo yo con un guardia de seguridad que estaba en el sur de la isla de Tenerife. Y él le comenta a un compañero, que también guardia de seguridad, estaba en unos invernaderos, le dice: ¿has visto la luna cómo está iluminando la playa? Si la luna la tienes tú detrás. ¿Qué me dices? Estaba viendo, era eso que cuesta. Bueno, pues si quieren, en la página de JJ Benítez tiene las fotos que sacó Joaquín Nebro, el alcalde de Alajerón en aquel momento, y que tuvo la visita de... Los cuentos son pequeñas historias que permiten emplear mundos y personajes mágicos para contar las cosas de forma sencilla. Poseen un poder didáctico de transmisión de aprendizajes inmenso. A través del cuento, entramos en un mundo mágico donde toda realidad es posible. A través del cuento se transmiten de forma inconsciente valores sociales y culturales. Es y ha sido una forma de transmitir la cultura en todos los pueblos. Esta noche tenemos con nosotros a un buen grupo de cuentacuentos. Dejemos que nos transporten hacia la magia con sus relatos. Volver a saludar a Fabio González, el organizador, el responsable de que estemos aquí. Buenas noches de nuevo, Fabio. Uno de los conspiradores. También contó con el apoyo de Diego, de Fran, el director de la biblioteca que está por aquí, de Laura Escuela. Una tropa. Creo que tienes que decir unas cuantas cosas. ¿Lo haces ahora? Lo hago ahora, si quieres. Venga, sí, dar gracias a todos que tengas que dar gracias. Pues dar gracias al Organismo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a la Biblioteca Municipal, de nuevo gracias, Fran, el director de la biblioteca, al TEA, al Tenerife Espacio de las Artes, pues a la obra social de la Caixa, que nos ha apoyado muchísimo. Y como en todo festival a veces suceden anécdotas, tenemos una dulce, hay una sorpresa que te espera, pero sabrán ustedes que en las bibliotecas no se puede comer. Vamos. Sí, vamos a degustar una tarta muy especial con mucho misterio, pero no puede ser aquí, y conseguimos un aliado de última hora que está aquí cerca en la calle de la Noria, el restaurante Baobab, al que yo personalmente tengo que agradecerle que ayudara a una persona muy amante de este programa a compartir con ustedes, y están convidados a degustar esa tarta. Vale. Y además al Ministerio de Cultura, de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, que ha traído 2 personajes, Nicole Castillo y Andrés Montero. Buenas noches. Buenas noches. Chilenos. Chilenos de Santiago. ¿Os ha gustado el programa? Nos ha encantado, lleno de misterio. ¿Quién va a contar algún cuento? Porque estamos a puntito de terminar. Antes de decirte a ti, Fabio, es curioso, y yo os doy las gracias de que todavía sigáis con esa tradición, lo decía antes, ¿no? Que en este mundo de las pantallas, de los teléfonos, que los niños están olvidando de la magia, de repente lleguéis vosotros y con la palabra sigáis transmitiendo esa cultura que está ancestral ahí todavía. Mantenemos la llama. Estamos hechos de historias, Miguel, que es algo que la gente piensa que es algo poético, pero es la realidad. Si no, piensen en su día a día, y cuando llegan a casa y les preguntan, bueno, ¿qué tal? Y ustedes cuentan, sea en orden cronológico o sea por importancia, pero cuentan. Y si además es algo distinto, algo novedoso, algo importante, ahí hay una historia. Así que estamos hechos de cuentos, y es importante mantener esa llama viva, y es lo que nos dedicamos la gente cuentera, a seguir avivando ese fuego. ¿Quién va a contar casi el último cuento del programa? Bueno, puede ser cualquiera de los dos. A ver, yo les cuento que en el sur de Chile hay una isla que se llama Chiloé,
que es como esta isla, un poquito más grande. Y en Chiloé hay un pueblo que se llama Rahue, que está mirando al Pacífico. Y en este pueblo hay un puente que da al abismo. Es un puente extrañísimo porque se corta a la mitad, como entrando al océano. Y lo que pasa es que dicen que no es un puente, sino que un muelle, donde van las almas de los que mueren y llaman al balsero. Le gritan ¡balsero! Y el balsero viene y se lleva a los muertos, cruzando como hacía Caronte, del lado de los vivos al lado de los muertos. Pero dicen también que una vez vino una gringa que estaba mochileando de turista en Chiloé, y como sabía esta historia se hizo la divertida, se puso frente al muelle y le gritó al balsero ¡balsero! Y el balsero vino. Pero cuando vio que estaba viva, no se la llevó. Y dicen que una semana después esta muchacha falleció en un accidente de bus extrañísimo el año 95. Y los lugareños de Rahue dicen que todavía se escucha la voz de la gringa gritando al balsero, pero que el balsero reconoce la voz y no se la lleva. Así que si algún día están por Chile y van al sur y llegan a la isla de Chiloé y llegan a Rahue y ven el puente de las ánimas, no se les ocurra llamar al balsero porque efectivamente reconoce la voz. Gracias Nicole, gracias Andrés, espero que os haya gustado estar en el programa, gracias por la historia, espero que lo sigáis escuchando estando allí en Chile y te tengo que despedir casi, Fabio. Forma de contacto, darte las gracias por esto que has montado, forma de contacto con los cuentacuentos para que en todas las partes de las islas se os escuche y ojalá de toda España, de todo el mundo se os siga escuchando contar cuentos. Pues especialmente del Festival Encuentra Cuentos nos pueden encontrar en Facebook simplemente por Encuentra Cuentos y ahí estamos haciéndonos difusión de la narración oral y también pues con nuestras compañeras y compañeros de la Asociación Canaria de Narración Oral Tagoral, que también tiene su sitio en Facebook y también su página. Y ahí nos pueden encontrar y pueden seguirse alimentando, nutriendo de las historias y encontrándonos en sitios donde compartir cuentos. Gracias. A ti. Gracias. Mil gracias. Y hemos de terminar. Ha sido un placer estar aquí con vosotros en estas islas. Ojalá hayáis disfrutado de este programa que hemos hecho. Ojalá hayáis disfrutado. No os vayáis porque hay tarta que queremos compartir con todos, porque es un pedazo de tarta muy grande. Dar las gracias a un hermanito, a Viru Sánchez, hermanita, y a Carlos Mendo, que se han ocupado de ayudarnos en toda esta historia. En 7 días regresamos. Hay muchas cosas todavía que queremos contaros. No será en Canarias, pero el misterio continúa. Gracias a todos por haber estado aquí. Nos vemos en el espacio en blanco. Un aplauso para vosotros. Gracias.